Hola mis apreciados, es un placer dirigirme a ustedes nuevamente para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Estudiar un hermoso tema de esta bella hora, así que para empezar vamos a inclinar nuestro rostro y a hablar con Dios. Querido Dios y buen Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. Permita, Señor, que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu esté con nosotros, tus santos ángeles acampe alrededor de cada uno de nosotros. Bendice a nuestros familiares y amigos que están enfermos y afligidos. Bendice a todos los enfermos, a todas las viudas y huérfanos, a todos los ancianos según su voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y por donarnos en Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, vamos a estudiar un hermoso tema en el día de hoy, que es acerca de lo que el hombre pierde por la desobediencia y por complacencia así propia, por su complacencia propia. Así que nos vamos a Génesis 1:27, 1:31, que nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Eso es en Génesis 1:31. Dios creó todo muy perfecto. Dios creó las cosas de una manera increíblemente perfectas, que el hombre trata de descifrar y trata de descubrir, pero no ha podido, porque las cosas de Dios son misteriosas. Así que vámonos ahora a Génesis 1:27. Nos dice en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un hermoso texto, que esta verdad aquí está escrita. Muchas personas la quieren echar de lado y enseñan otras teorías, que el hombre viene del mono, que el hombre viene yo no sé de dónde, pero menos que es creación de Dios. Entonces es algo que es increíble de creer, cómo el hombre ha tergiversado las escrituras y alejado de Dios. Ahí mismo en Génesis 1, vamos al versículo 29, que nos dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Mire, Dios creó todas las cosas perfectamente. Al hombre le dio aún lo que debía de comer, que no debía de comer. Entonces ahí nos damos de cuenta, le dijo, mire, todo le está permitido comer, pero aquí no nombra ningún tipo de animales, dice toda clase de semilla. Dice, aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Eso es lo que Dios le dio a Adán para que comiera. Si quería mantenerse sano, si quería permanecer fiel a Dios, si quería conservar su cuerpo en un mejor estado, debía hacerle caso a Dios. Dios creó todas las cosas perfectas, hermosas, las plantas, la naturaleza, no hay nada imperfecto. Vámonos al libro de Génesis, ahí mismo, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17 de 2:17, que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Aquí Dios se reserva algo, guarda algo, lo aparta. Para el hombre no le es permitido comer. Pero vemos que esta orden que Dios dio aquí, el hombre la desobedeció y comió de este árbol, teniendo tantos y muchos árboles más, comió de este árbol. Pero ¿qué sucedió cuando el hombre desobedeció y comió de esto? ¿Qué perdió? Su hogar. ¿Cuál hogar? El hogar que Dios le había dado, el hogar que Dios le había regalado, ese hermoso Edén que Dios había provisto para que él viviera allí muy feliz y alegre. ¿Cuántas cosas el hombre no está perdiendo hoy por desobedecer a Dios? Vamos al libro seguimos estudiando ahí mismo, en el libro de Génesis capítulo 25, 34. 25, 34, a ver qué nos dice el Señor. Aquí encontramos otra hermosa historia, dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos que aquí encontramos la misma debilidad que Adán en el Edén.
¿Y qué fue? El apetito. Pero algo que perdió Esaú aquí, ¿qué fue? La primogenitura. No valoró esa primogenitura que en ese tiempo era muy bendecida delante de Dios. Dios se había reservado los primogénitos, eran los sacerdotes de la casa, eran los líderes de la casa y tenían gran bendición cuando esta primogenitura se honraba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero él, por no controlar su apetito, por el hambre que tenía, por la angustia y el desespero del hambre, le dijo a Jacob que le diera esa lenteja y ese guisado. Pero Jacob le propuso un negocio y él menospreció esa primogenitura y la vendió. Ahora, si nosotros seguimos leyendo la historia de estos dos hermanos, no solamente perdió la primogenitura, también perdió la bendición de su padre Isaac y la bendición de Dios. ¿Quién pasó a ser propietario de esa bendición? Jacob. Jacob tuvo la bendición de Isaac y tuvo la bendición de Dios. No de la mejor manera, pero la tuvo. ¿Cuántos hoy pierden el Edén, el hogar que Dios nos ha regalado por complacernos, por complacer su apetito? Eva y Adán perdieron el Edén. Esaú perdió la bendición y perdió la primogenitura por no valorarla. Muchos hoy en día, por complacer su apetito, cuántas bendiciones están perdiendo. Cuánto están perdiendo lo que Dios les quiere dar. Muchos están perdiendo el hogar como Adán y Eva. Muchos están perdiendo la bendición de Dios por complacerse a sí mismos, por no tener un control sobre el apetito. Dios ha especificado qué debe comer el hombre, qué no debe comer el hombre. Dios se ha reservado muchas cosas, no porque Dios no nos ame. Dios nos ama tanto que desea lo mejor para nosotros, pero nos ha especificado de qué debemos comer, cómo debemos vivir y qué no está permitido para nosotros hoy. Pero el hombre, por alejarse y complacerse a sí mismo, se ha alejado de Dios y las bendiciones no vienen sobre él. Aquí encontramos esto. Y lean la historia de Esaú y Jacob. Y los que la conocen saben muy bien que es así, que Esaú perdió la bendición y perdió la primogenitura por un plato de lenteja. Así que seguimos estudiando esta hermosa enseñanza. Vamos a leer otra hermosa historia en Génesis 25:34. Vamos a Génesis 25:34. Aquí encontramos otra hermosa enseñanza que nos dice: y entonces 25:34. Vamos a Números 11:33. Números 11:33. Vamos a leer otra hermosa historia aquí. Números 11:33. Otra hermosa enseñanza. Números 11:33, que nos dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una gran plaga, una plaga muy grande. Entonces aquí encontramos en Números 11:33 una triste historia. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, Dios lo sacó para una tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra prometida, un hogar que Dios les había prometido a todos ellos. Pero ellos, por desobediencia, perdieron ese hogar. De Egipto a Canaán se echaban 40 días, pero Dios, esos 40 días se convirtieron en una profecía día por año. Fueron 40 años. Pero de todos los que habían salido de Egipto, todos murieron en el desierto. La nueva generación fue la que entró. Pero mire esta historia aquí que nos dice en 11:33. Ellos iban por el desierto y no dejan sino quejarse y murmurarse, a pesar de que hayan visto todas las señales de Dios. Entonces le dijeron a Moisés que si los había sacado del desierto, dejarlos de morir de hambre, que ellos querían comer, que estaban cansados de comer trigo y todas las cosas que habían sacado, que era el alimento bueno.
que querían regresar a Egipto, que preferían morir en Egipto y ser esclavos en Egipto y no morir de hambre en el desierto. Pero ellos no lo decían eso, querían regresar a Egipto a comer las ollas de carne de Egipto. Pero Dios los había sacado para que fuera un pueblo especial. ¿Qué les dio? Maná. No satisfechos con este maná, también cansados y aburridos de comer, pidieron carne. Dios les envió codornices, y ahí es donde está la historia de esto. Entonces, muchos de nosotros queremos seguir comiendo de las ollas de Egipto, queremos seguir comiendo del plato de lentejas de Jacob para perder las bendiciones de Dios. Queremos comer del árbol prohibido para perder el hogar, ese Edén que Dios nos ha dado. Y de esta gente de Israel perdió también su hogar de entrar a la tierra prometida y disfrutar de hermosa tierra por las murmuraciones y complacer su apetito, y murieron en el desierto. Dice que el Señor los destruyó con una gran plaga. ¿Qué estamos perdiendo hoy nosotros? No es lo mismo. Estas historias son escritas para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores y seamos obedientes a Dios. Dejemos de ser desobedientes y empecemos a agradar a Dios. Muchos hoy en día, ¿cuántos no están perdiendo su salud? Las bendiciones de Dios, que es su salud, tener una mejor salud, una mejor vida, por agradar su paladar, por darle gusto en la forma de comer. Y van a los médicos, y los médicos le dicen no, que hay un virus, que hay una bacteria, que hay una infección. Pero ¿por dónde entró ese virus y esa bacteria? En la forma de comer. Su cuerpo está destruido, su sangre está contaminada, sus órganos están contaminados y ya no hay cura. La cura es volver al plan que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza y vio que todo era creado bueno y perfecto en gran manera. Así que en Dios no hay error, el error está en el ser humano. Nos vamos a Mateo 4.3, que nos dice en Mateo 4.3, una hermosa enseñanza ya aquí en el Nuevo Testamento, pero es la misma historia que encontramos aquí, pero en otro personaje importante. Dice en Mateo 4.3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás le hizo a Jesús? Porque si nosotros analizamos esto, vemos que las historias anteriores, Satanás había tenido la victoria sobre esta causa. Satanás ha tenido la victoria sobre ponerle al hombre un plato de lentejas rico delante de él y el hombre obedecer. Eva le obedeció en el Edén y Adán y pecaron y fueron echados de lado. Esaú también por un plato de lentejas perdió la bendición y perdió la primogenitura. El pueblo de Israel fue destruido con una gran plaga por complacerse y no escuchar la voz de Dios y querer complacerse y agradar al enemigo. Allí Satanás, al ver que el hombre le estaba cediendo a todas sus peticiones, también quiso vencer a Jesús por este medio, y por eso le aparece con la primera tentación y le dice, si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. No de la misma manera, pero se la presentó. Lo importante es la tentación, a complacerse. Hágalo, dígale que tú eres Dios. Pero si Jesús hubiera complacido su apetito, nosotros estaríamos perdidos, la salvación se hubiera perdido, el plan de salvación se hubiera fallado. Pero como el enemigo no le hizo caso, y hoy podemos decir, como dijo Jesús, no solo de carne y de alimentos malos para nuestro cuerpo vive el hombre, hay buena alimentación para que el hombre viva sano. Seguimos estudiando ahí vamos a Primera de Corintios 6:19, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 6:19. Hermosa enseñanza, Primera de Corintios 6:19, que nos dice así en Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? ¿O ignoráis que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero ¿qué es lo que mora dentro de nosotros? Y dice, vuestro.
templo del Espíritu. Ignoráis que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en vosotros. Pero para que el Espíritu Santo more en nosotros debemos tener un cuerpo sano, saludable, y de lo contrario Él no vive en nosotros. Él se aleja de nosotros y por eso las enfermedades vienen y somos destruidos. Pero ahí mismo en 1 Corintios 3:17 que nos dice, 1 Corintios 3:17 nos dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, este cuerpo es santo, y si nosotros lo destruimos, Dios nos destruirá a nosotros. Entonces, es claro lo que Dios dice aquí. Entonces vamos allá en 1 de Juan. ¿Qué nos dice en 1 de Juan? Tercera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan nos dice 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas tu alma. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Dice que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, lo que más interesa en nosotros. Pero para tener esta salud no es con las cosas que el mundo nos ofrece y complacer nuestro apetito. Dios ha especificado que debemos comer. Desde un mismo principio Dios le proveyó a Adán frutas, semillas y árboles. Aquí no se habla de carne. Y si se habla de carne más adelante, como en Levíticos, Dios también especificó qué carnes debíamos de comer. Eso está en Levíticos 11. ¿Qué carne debíamos comer y qué no debe de comer el hombre? Pero como el hombre se quiere dar gusto en todo, como Satanás le presentó a Jesús, eso es como en su tercera tentación. Y Satanás le dijo a Jesús, mire, le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús no quiso. ¿Y qué ofrece el mundo? Placer de todo. Vamos allá en Proverbios 21. ¿Qué nos dice en Proverbios 21? Hermosa enseñanza en Proverbios 21. Dice en Proverbios 21: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Otra cosa que produce mal en el hombre y efectos secundarios. ¿El qué? El vino, el licor, el alcohol. Es malo, mire, dice, es alborotadora. ¿Cuántas personas hoy después que se emborrachan no pierden el control? Tienen problemas, forman peleas, le pegan a su esposa, le pegan a sus hijos, golpean a sus familiares, se meten en problemas con otros, y en medio de toda esa algarabía pierden aún la vida, porque la Biblia y la palabra de Dios no se equivoca. Dios es muy perfecto. La Biblia dice que todo fue perfecto, creado en gran manera. Y tú quieres vivir sano y tener mejor vida, vivir por este mundo feliz, obedezcamos la palabra de Dios. Y mire que allá en Proverbios 1:7, ¿qué nos dice? En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los sensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que desprecian la persona que desobedece a Dios? Desprecia la enseñanza y desprecia la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí no dice que es en una universidad y en una carrera la persona que estudia y se acto de prepara es sabia. Dice que la sabiduría, esa sabiduría es buena cuando se adquiere en una institución, pero esa sabiduría cogerla y ponerla en manos de Dios para que sea de gran bendición. No es mala, es como tú la estás utilizando. Así que, mis amados, como dice en tercera de Juan 1:2, Dios desea que seamos prosperados en todo, pero debemos obedecer tu palabra. Dios ha establecido un plan, un principio, y que todos nosotros debemos obedecer. Si no obedecemos y hoy vivimos sufriendo y perdiendo muchas cosas, muchas bendiciones de Dios en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, cuerpo espiritual, en nuestro alrededor, perdemos seres queridos, perdemos amigos, es por la desobediencia a Dios, no es por otra cosa. Aquí encontramos la historia de muchos personajes. La única persona que no perdió
esa batalla fue Cristo cuando Satanás le presentó sus tentaciones. Él se mantuvo firme en la palabra. Así que cada uno de nosotros eso es lo que debemos hacer, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Si queremos tener bendiciones, si queremos conservar esta salud, si queremos conservar nuestro hogar, nuestra familia, si queremos tener bendiciones de Dios, si queremos conservar muchas cosas que queremos, debemos aceptar la palabra de Dios y obedecerla, y vendrán muchas más bendiciones que hasta ahora las que hemos podido tener, bendiciones espirituales y bendiciones materiales, bendiciones físicas, nuestra salud, todo. Entonces, ¿a quién escuchamos? ¿A Dios o al enemigo? ¿A quién complacemos? ¿A nuestro cuerpo, a nuestro gusto o a Dios? ¿A quién queremos agradar? Entonces, esa es una decisión individual. Dios nos dio un libre albedrío para que decidamos escoger la vida o la muerte. ¿Qué quieres escoger tú? ¿La bendición o la maldición? La vida o la muerte. Escoge. Todo está escrito en este hermoso libro. Así que mis apreciados, fue un placer, que Dios me los bendiga.